Bien, entonces lo que vamos a estudiar es desde el paso cómo instalar, ¿verdad? El programa en este caso. Tienen que ser Hola, una serie de procedimientos, ¿verdad? Para poder tener el programa en su computadora. Quisiera saber si ya tienen instalado el editor. Bien, en primer lugar decirles, ¿verdad? Que tienen que irse a esta página. Yo también les envié un correo durante la semana. en mi caso sí, licenciada, pero tengo una pregunta. Ajá, solo termino de explicar esto. Entonces primero en esa página tienen que descargar el MiTeX de la última versión, ¿verdad? Ahí les aparece enseguida descargar Tech Studio. Ese lo van a encontrar en este link que está acá. Solo dan clic en el link o lo copian en general y luego les va a abrir la página y también allí tienen que descubrir, ¿verdad? El enlace que está ahí. Claro, ¿verdad? Se les va a descargar en .exe, por ejemplo, y después tienen que instalarlo, ¿verdad? Hacer los dos procedimientos, ¿verdad? Tanto para mi text como para Tech Studio, tienen que ejecutarlo. Y allí pues le va a dar la oportunidad de elegir opciones. En este caso le van a seleccionar el idioma español, ¿verdad? Bien, si no se les descarga y tienen laptop, también la pueden llevar el fin de semana para que revisemos, ¿verdad? ¿Cuál era la pregunta? Mi pregunta es sobre el funcionamiento de este programa. Es que he estado viendo videos acerca de cómo podría hacer para utilizarlo, pero al momento de quererlo utilizar hay algunos comandos que me dice que hay que instalar como un complemento más. A causa Ajá. de eso mismo me pone error y me dice que tengo que instalar algo más. Bueno, lo que pasa es de que recuerde que para que nosotros podamos usar todos los caracteres y los formatos que nos da acceso, necesitamos diferentes paquetes, ¿verdad? Es lo que yo les explicaba en la asesoría y en la tutoría presencial, ¿verdad? Necesitamos comandos, necesitamos paquetes y aparte de eso, algunos entornos, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones se les instalan automáticamente. Para eso solo tienen que tener internet en el momento que lo están ejecutando y allí mismo les va a decir que se les va a instalar tal paquete y luego ustedes solo le van a dar a aceptar y ejecutar en algunas ocasiones, ¿verdad? Si no, es de investigar prácticamente sobre ese código que ustedes están utilizando, qué paquete es el que se necesita para amparar ese objeto, ¿verdad? Que ustedes están digitando. Para ello vamos a ver en este momento unos paquetes en general y también ya prácticamente la estructura del código, ¿verdad? En general, que también les va a servir tanto para que se entienda más el editor, como también para que ustedes hagan la tarea, ¿verdad? Bueno, en especial
Por ejemplo, acá tenemos el siguiente código y también, Y la pantalla no se está compartiendo. sí, ya reviso porque sí lo, a ver, sí, espero que hoy sí, ¿verdad? Si no, esperemos un momentito que ya se va a cargar. Bueno, entonces en este caso, veamos prácticamente en general, ¿verdad? Aquí ustedes pueden Hola. observar con el document class prácticamente el tipo de archivo que ustedes o idioma que ustedes quieren digitar, ¿verdad? En ese formato es que se les va a elaborar prácticamente. Por ejemplo, el Fontec, nosotros vimos que era para el diferentes tipos de fuente, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizar de acuerdo a los requerimientos, ¿verdad? Bien, además también este es para el tipo de fuente que nosotros estamos usando, por ejemplo, en este caso, el latín. Vamos a ver si se comparte siempre. De todas maneras, yo les voy a estar enviando los diferentes códigos, ¿verdad? Para que ustedes vayan avanzando también. Licenciada, y en el caso del document class, ahí se coloca la clase de documento que queremos crear, ¿verdad? Exacto, por ejemplo, si usted quiere hacer una presentación, aquí le escribe Beamer, ¿verdad? Que es prácticamente lo que nos lanza una presentación. Sin embargo, y como queremos hacer un artículo normal, le escribimos article. Sería article. Exacto. Eh, Sería article. Ujú. Acá es para Geometry. A ver si investigaron este paquete. Perdón, licenciada, no lo escuché bien. Geometry. Geometric. Ajá. Mm, Para las no, ese diferentes paquete sí, no. formas, ¿verdad? Lo vamos a buscar en este caso para que Licenciada, otra pregunta que le quería hacer es respecto de la portada. En la portada, cuando la elaboremos, tenemos que colocar siempre los mismos criterios de las otras materias, así como lo hacemos con las otras materias. O normal, debe como ser menos lo que se le va a colocar. ¿en qué menos?
Bueno, entonces decíamos, el package geometry nos sirve para darle prácticamente forma al texto, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos escribir margen de 2.5, etcétera. Además de eso, podemos centrar nuestra figura, nuestro texto, etcétera. Y gracias a este paquete podemos aplicarle esos formatos a nuestro texto, ¿verdad? Además, eh, TextCon también sirve para los diferentes composiciones de texto, ¿verdad? Aquí ampliemos un poquito más eso. Dice de que también nos sirve para el pegado también, el cortado, es decir, todos esos, eh, todas esas acciones las podemos realizar a partir de ese TextCom, ¿verdad? Igual el AMSText, AMFORMS y AMSIMS prácticamente es para los diferentes símbolos que nosotros estamos utilizando en nuestro objetivo, ¿verdad? De los símbolos que tenemos que ejecutar, de los que tenemos que presentar, ¿verdad? Y AMSMath, pues son los diferentes símbolos matemáticos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, raíz cuadrada, fracciones, etcétera. Y el graphic, que es prácticamente para los diferentes figuras o algún gráfico que nosotros querramos introducir al texto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a revisar algunas características generales, ¿verdad? De las funciones. Licenciada, tengo una pregunta. Diga. Cuando se utiliza el programa, por ejemplo, yo lo primero que voy a hacer es colocar la clase de documento, el tipo de tamaño de letra, la letra y todo lo demás, antes de comenzar a redactar el documento, ¿verdad? Sí, lo que ya hablamos ahorita. Ajá. Sí. Bien, Todos entonces, los comandos que sean necesarios. ajá, recordemos. Y si falta alguno que agregar, más arriba, así como nos dijo en la tutoría presencial. Sí, lo podemos ir agregando ahí en las líneas, no importa el orden, ¿verdad? Para agregar paquetes, pero sí, si nosotros necesitamos este algún alguna aplicación, por ejemplo, en este caso, Use Package Geometry sirve para la respectiva forma del documento, ¿verdad? Por ejemplo, márgenes, centrado, etcétera. Entonces, si nosotros hubiéramos puesto Pleca Geometry y no hubiéramos puesto el Use Package Geometry arriba, entonces no hubiéramos podido usar estos márgenes, ¿verdad? Sino que tiene que ir antes esto y después la siguiente utilidad. Bien, entonces recordemos de manera general cómo vamos a iniciar el documento, ¿verdad? En primer lugar, colocamos el entorno Begin Document, pero al final tenemos que agregar también pleca en document, ¿verdad? Al principio, pleca Begin Document, como se muestra aquí, y al final, pleca en document, ¿verdad? Bueno, entonces
Licenciada, en esa parte quería preguntarle otra cosa. Ujú. Cuando se comienza un documento, dice que begin document cuando se termina en document, pero para escribir de manera normal, siempre lo vamos a hacer entre esos dos comandos. Claro, porque esto es como lo que les da acceso a que ustedes puedan presentar su respectiva página de escritura y que se les vaya procesando los diferentes caracteres que ustedes están escribiendo, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, si ustedes En la quieren, parte en la que dice doc, ¿sí? por ejemplo, si ustedes quieren una nueva página en el documento, ustedes le dan New Page. Aquí está, eso lo que les va a hacer es de que la siguiente escritura se los va a colocar en la siguiente página. Eh, si ustedes le escriben, por ejemplo, table o contents, se los va a colocar en la siguiente página, por ejemplo, una tablita de contenidos, es decir, en este caso ustedes van a tener un índice automático, que es prácticamente muy importante porque uno ni siquiera va a tener necesidad de enumerar las páginas. En este caso ya, como por comando, aquí en este caso, les va a salir, ¿verdad? Eh, ese, ese índice y bastante bien, ¿verdad? Eh, si ustedes quieren espacios entre palabras, entre temas, entre párrafos, ustedes pueden también escribir biscuit. En ese caso hay diferentes tipos de espacio, ¿verdad? Por ejemplo, acá nos presentan una serie de espacios. Eh, Vamos a ver, todas estas funciones que tenemos aquí en esta barra no son de mucha utilidad, ¿verdad? Por ejemplo, donde dice LaTeX, nos dan muchas opciones de cómo poder ir eh, ocupando, ¿verdad? Esas funciones. Por ejemplo, en este caso, podemos ocupar User Package de un solo y aquí le ponemos el paquete que queremos utilizar. Este, Entornos, qué entornos queremos. Por ejemplo, si nosotros queremos abrir un entorno para un enumerado, por ejemplo, lo hacemos con y su respectivo entorno, ¿verdad? Para numerar, que también lo vimos la vez pasada y lo podemos repasar un poquito más este día. Cómo vamos a centrar, cómo vamos a alinear, ¿verdad? Entonces, estas prácticamente son algunas herramientas que ya tiene establecido el programa, ¿verdad? Aquí ya se lo da nada más al tomar esta opción aquí de LaTeX, ¿verdad? Entonces lo que les decía es el espaciado, ¿verdad? Aquí les dice los tipos de espaciado vertical. Tenemos, por ejemplo, el New Page que los lleva a una nueva página, Line Break, en este caso que les da como un salto de línea, es decir, los manda a la siguiente página, a la siguiente línea, perdón. Page Break también que les como que los saca de esa página donde están, ¿verdad? Biscuit, que es un espacio prácticamente pequeño entre párrafos, por ejemplo, o como de un renglón. Mesquip, ahí pueden ir ustedes intentando, ¿verdad? ¿Cuánto espacio es lo que les da? Smallskip también y saldos de línea, ¿verdad? Que son bien importantes a veces para usar. Y aquí hay una serie de utilidades, ¿verdad? Que son bien prácticas para nuestro documento que estamos editando. Y algo muy importante en este caso es prácticamente donde dice matemáticas. Prácticamente ustedes ya dirán, ¿verdad? Ah, esto es
específicamente de matemática, ¿verdad? Y claro, aquí ustedes pueden encontrar muchos entornos, ¿verdad? De cómo escribir algo de modo matemático, aquí mismo se lo da. Modo matemática independiente, subíndice, superíndice, cuántos superíndices no necesitamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando queremos escribir x al cuadrado, x sub i, x sub n, etcétera. En este caso, plecafrac que le da x entre y, es decir, una fracción del tipo x entre y, ¿verdad? Eh, defrac, en ese caso es una fracción un poquito más especial. Pleca SQRT, la raíz cuadrada, ¿verdad? De un número. Pleca les, pleca ray, en ese caso cuando ustedes quieren escribir algo bien bonito, como cuando tenemos paréntesis, tenemos corchetes y queremos que esa presentación sea bastante bonita. Eh, Arreglo, ¿verdad? Ecuaciones matemáticas que son muy interesantes, ¿verdad? Algunas funciones matemáticas, estilos de tipo letras matemáticas. Nosotros sabemos de que en algunos casos debemos de especificar, ¿verdad?, nuestro texto para que sea matemático de acuerdo a lo que queremos representar, ¿verdad?, en el momento. Eh, tenemos los acentos matemáticos que son muy interesantes. Por ejemplo, cuando queremos escribir un vector, cuando queremos escribir eh, algunas derivadas, y los espacios entre matemáticas, ¿verdad? Entre escritos matemáticos también. Bueno, entonces veamos algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, acá, ¿qué entorno hemos usado? Le escribí Beijing Center y en Center, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta función? Como le escribo acá, pleca section, entonces en este caso me crea una sección, ¿verdad? Del documento general. Es decir, aquí hasta me lo va numerando y aparte de eso, esa palabra introducción la escribe en medio, es decir, la centra. Entonces, el Beijing Center, si se inicia también se tiene que finalizar en este caso. Si nosotros solo escribimos, por ejemplo, Beijing Center y no le escribimos en Center, ya vamos a ver lo que sucede. Por ejemplo, en este caso, si no le escribiera eso, miren, nos da una serie de errores, ¿verdad? Entonces, por eso lo vamos a arreglar en este caso. Bien, continuemos. Entonces, para darle forma a este texto, en primer lugar, nosotros podemos ver que tiene de margen 2 centímetros, ¿verdad? Acá, que es lo que le colocamos al inicio. ¿O cuánto le colocamos? 2.5 centímetros, pero entonces acá tiene 2.5 centímetros. Este espacio va a depender, ¿verdad?, de lo que hayamos colocado acá. En este caso, los márgenes son iguales, ¿verdad?, para todos. A ver qué más. Bueno, en este caso usamos pleca no int. En este caso yo lo uso para que no quede sangría aquí al principio, ¿verdad? Sin embargo, ustedes pueden idear otro método en ese caso en el cual logran el objetivo como quieren presentar su respectivo párrafo. Bien, si nosotros nos fijamos en este caso, aquí hay como un especial, digamos, referencia, ¿verdad?,
que necesitamos en el texto. Por ejemplo, de dónde se ha tomado esta definición o este párrafo. Entonces aquí nosotros escribimos como una referencia 1 en este caso, y acá denotamos quién es ese 1. Entonces, ¿cómo hacemos este proceso, verdad? Bueno, en este caso lo escribimos con footnote. En ese caso, el footnote lo que nos hace es una referencia eh, del párrafo que estamos escribiendo, ¿verdad? Es decir, para referenciar la bibliografía, en ese caso, que nosotros hemos utilizado. Entonces, en ese caso, ¿dónde encontramos esto? Dice que el término estocástico procede del griego stokos, que se refiere al lanzamiento de los dardos hacia el... Bueno, entonces en este caso lo que estamos haciendo es referenciando al término estocástico, ¿verdad? Que según la bibliografía eso significa, ¿verdad? Aparte de eso, ¿de qué libro se ha tomado este párrafo? Aquí le escribimos 2. ¿Y cómo lo hacemos? Con pleca site ref 2, ¿verdad? Entonces en este caso, si nosotros nos fijamos, aquí queda el número 2 y vamos a ver por qué escribe 2 acá. No es de que digitemos 2 de un solo, ¿verdad? En un corchete, sino que lo que significa es de que en la página donde tenemos bibliografía es esta, pero resulta que nuestro respectivo párrafo corresponde a este párrafo de acá, perdón, a esta bibliografía que tenemos acá. Entonces nosotros, para referenciarla, en primer lugar, donde escribimos nuestra bibliografía, tenemos que escribirle ref 2. Y aparte de eso, este es nuestro segundo libro usado, ¿verdad? Aquí es como que también lo llevemos en correlativo, ¿verdad? Entonces, para indicar esta bibliografía, por ejemplo, que este párrafo corresponde a esa bibliografía o ese libro, le escribimos pleca site ref 2, ¿verdad? En este caso que sería respectivamente este libro. Bien. Veamos qué más. Bien, vamos a continuar. En ese caso otra vez coloco New Page para que me lleve a la siguiente página, ¿verdad? Y escribo la nueva sección. En este caso, para escribir... Bien, entonces acá tenemos el New Page, luego que esto nos lleva a la siguiente página, ¿verdad? Y hacemos de nuevo lo mismo, le escribimos otra
pleca section en este caso para que nos escriba acá otra sección, ¿verdad? ¿Y cuál es el nombre de esa sección? Justificación. Y así sucesivamente vamos anotando, ¿verdad? Los respectivos caracteres en este caso para que nos vaya arrojando nuestros párrafos, ¿verdad? Bien, acá tenemos otro entorno. En este caso, aparte de la sección, nosotros queremos dejar como un subcontenido dentro de un contenido más general, ¿verdad? Entonces, en este caso, objetivo general, por ejemplo, y objetivo específico está dentro de objetivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esto? En este caso, esa es una opción, ¿verdad? Entonces, pueden también ocupar otros entornos ahí como mejor les parezca. En este caso, por ejemplo, si le he escrito que esta es la sección y también la subsección en este caso sería objetivo general y también hay otra subsección siempre dentro de esta sección como objetivos específicos. Entonces quiere decir de que objetivo general y objetivo específico se le ha introducido a objetivos, ¿verdad? Aparte de ello, si nosotros nos fijamos, acá hay otro entorno. Dentro de esta subsección, perdón, tenemos a 1 y 2, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama el entorno enumerate, que en este caso me enumera, ¿verdad? Los distintos objetos o párrafos que yo quiero introducir. Entonces, en este caso, tenemos el entorno begin enumerate y en enumerate, ¿verdad? Siempre compleja. Entonces, eso tenemos que digitarlo de esta manera. Si lo iniciamos, también lo cerramos. Aparte de eso, acá podemos ir digitando pleca ítem, ¿verdad? Entonces en este caso cada ítem va a ser cada número que aparezca acá, dependiendo de qué formato tenga, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros lo escribimos en enumerate, va a ser un número siempre que nos va a escribir. A veces, por ejemplo, si nosotros escribimos aquí algún entorno, por ejemplo, A entre corchetes acá y un paréntesis, nos va a escribir esto como ABC. O si no, si nosotros escribimos, por ejemplo, Beijing Itemize, en este caso nos va a escribir solo puntitos o cuadritos, ¿verdad? Y como nosotros querramos, podemos ir investigando sobre cómo obtener esos diferentes formatos. Pero el enumerate y el itemize prácticamente sirven para esos objetos. Bien, sigamos. La negrita, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado anteriormente. En este caso, si nosotros escribimos pleca tech bf y encerramos entre llaves esa palabrita, si ustedes se fijan acá, dice el problema central es, entonces eso se lo genera en negrita. Aparte de ello, si nosotros queremos bajar nuestra siguiente letra, es decir, o nuestra siguiente frase, solo escribimos acá doble pleca, ¿verdad? Pero esta pleca de esta forma, ¿verdad? No la pleca que va hacia la derecha, sino que hacia la izquierda. Y doble pleca, ¿verdad? Sigamos.
En este caso tenemos el ejemplo de una imagen. Si nosotros nos fijamos, hemos introducido una tablita, ¿verdad? En este documento. Para ello, abrimos el entorno Figure y también lo cerramos, ¿verdad? Entonces, en este caso, donde le escribimos Include Graphic, prácticamente es lo que nos da el tamaño de esa gráfica que hemos introducido. Nos da también el lineamiento, ¿verdad? Donde va a estar esa imagen. Nos presenta también el nombre que va a llevar esa tabla. Por ejemplo, en este caso le escribimos Play Caption, tabla de mortalidad. Entonces, en este caso, ¿cómo se llama esa tabla? Le va a aparecer o va a aparecer en el texto como tabla de mortalidad. Y ese pleca level prácticamente es para que ustedes referencien, si ustedes quieren referenciar en otro lado, por ejemplo, en otro párrafo, esta tabla, ¿verdad? Y centering prácticamente les está centrando esta determinada tabla. Y acá tenemos algún objeto prácticamente matemático. En este caso, en primer lugar, notemos de que esto está centrado, ¿verdad? Gracias a que lo logramos. Hay diferentes entornos, ¿verdad? Para hacer esto, pero en este caso lo hemos hecho con doble signo de dólar, ¿verdad? En ese caso, entonces, si ustedes se fijan, lo centró y también lo escribió en modo matemático. Claro, ¿verdad? Con sus diferentes códigos. En este caso, también se ha usado estas herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a qué corresponde este texto? Bueno, corresponde a un subíndice. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos escribir L sub X, por ejemplo, en ese caso tendríamos L sub X en ese caso. ¿Cómo nos queda? Y acá está, ¿verdad? L sub X. Entonces, en este caso hemos usado prácticamente el subíndice. Y así sucesivamente podemos ir usando diferentes códigos para ir obteniendo las diferentes salidas, ¿verdad? De texto. Por ejemplo, esto. Acá está otro objeto. Por ejemplo, si nosotros escribimos índice acá e índice acá, subíndice quiero decir, nos queda de esta forma, ¿verdad? N es permutado con X, por ejemplo. Acá hemos utilizado también la división, es decir, la forma de una fracción, donde en ese caso tenemos una ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo escribir una ecuación? Para que quede centrada, pues doble signo de dólar y su respectivo código, ¿verdad? Para la fracción, lo que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Pleca frac. Continuemos.
En este caso son formatos de algunas matrices, ¿verdad? En ese caso, lo hacemos con un arreglo, ¿verdad? Y para que esto inicie desde la izquierda, escribimos acá pleca left, ¿verdad? En este caso tenemos pleca begin array, es decir, un arreglo con estos elementos. En este caso, este ampersand me está separando prácticamente estos elementos, pero los está alineando prácticamente por fila, ¿verdad? Este pleca lo que me está haciendo es mandándome a la siguiente línea, ¿vale? Es decir, si yo no hubiera puesto pleca acá, significa que este punto 3, este 0 hubieran quedado siempre posiblemente en la misma línea, o me hubieran quedado unidos, o me hubiera dado un error, ¿verdad? Entonces acá en ese caso le escribo pleca para que esto me lo mande a la doble pleca para que me lo mande a la siguiente línea. Bien, en ese caso, ¿cómo introducir una tabla, verdad? En ese caso, abrimos el entorno Being Table. Si nosotros colocamos Being Center, me va a centrar también esa tabla. En ese caso, le escribimos Being Tabular para poder indicar prácticamente cuánta medida va a tener cada una de sus celdas. Y hline, pleca hline, prácticamente lo utilizamos para que nos mande a la siguiente fila prácticamente. En este caso, si nosotros nos fijamos en el encabezado tenemos actividades, ¿verdad? Entonces actividades lo que me va a dar es una longitud de 4 centímetros en esta columna, de acuerdo a esa estructura que estamos haciendo, ¿verdad? Para la siguiente columna nos va a dar una longitud de 10 centímetros y acá, como hemos puesto pleca text BF en la siguiente, prácticamente nos va a dar fecha 2016 en negrita, ¿verdad? Bien, entonces acá este ampersand lo que significa es de que este texto va a quedar en esta columna y este otro texto va a quedar en esta otra columna. Entonces, prácticamente lo que escribamos acá va a aparecer acá y este ampersand es como que me va a dividir también del siguiente texto. Entonces, el siguiente texto que yo ingrese va a quedar acá, pero tengo que volver a escribir hline y las dos plecas para que me lleve a la siguiente, ¿verdad? A la siguiente fila, podemos decir. Y así, ¿verdad? Voy respetando el formato porque si no al final, puede quedar alguna letra, algún párrafo donde no, ¿verdad? Es. Bien, veamos ahora la bibliografía. Bueno, y lo que no les dije anteriormente es de que todo entorno que nosotros
abrimos en este caso, por ejemplo, Begin Table, Begin Center y Begin Tabular, debemos de cerrarlo también en este caso con en tabular, en center y en table, prácticamente en ese orden, ¿verdad? Veamos la bibliografía. Bueno, en este caso podemos ir describiendo cada uno de los libros en el orden que nosotros querramos. Por ejemplo, Preca Vivitem 1, Ref 1, esto ya sabemos de que es para referenciarlo en los párrafos, ¿verdad? Del escrito. Por ejemplo, acá, este libro, al escribir esto, nos va a arrojar prácticamente como un correlativo, ¿verdad? Y acá, esto aparecerá cuando nosotros le escribimos pleca it, en este caso, nos aparece de esta forma el nombre. En realidad hay muchos formatos. Ustedes ahí pueden utilizar el que a ustedes más les plazca. Sin embargo, siempre de acuerdo a las leyes, ¿verdad? De escritura de bibliografías, porque también no podemos escribirlo como nosotros querramos o como se nos antoje, sino que siempre debe de respetar, ¿verdad? Los lineamientos generales. ¿Alguna consulta? Bueno, espero que se haya mejorado la sintonización, ¿verdad? Donde me están escuchando. Eh, hay consulta. Sí, me pregunta acá la compañera si podemos usar la norma APA. Y sí, es una de las más generales, ¿verdad? Pueden utilizarlo. Y eso está de acuerdo a los convenios, ¿verdad? De digitar bibliografía. Así de que sí, ¿verdad? Veamos otros entornos en este caso. Por ejemplo, límite, ¿verdad? Para poder hacer este tipo de escritos,
En este caso, principalmente podemos ver que tenemos que mu de x es igual a este, ¿verdad? Donde este es una letra especial, ¿verdad? Matemática. Entonces, ¿cómo obtenemos esta simbología? Bueno, en este caso, ya tiene prácticamente una, un código general, ¿verdad? Que en este caso sería mu de x, ¿verdad? Si lo escribimos. Entonces, para escribir esto de esta forma, también hay un código para escribir límites. En este caso, solo escribimos pleca lim de h, pleca tu. En este caso, acá escribimos el valor que está tendiendo, ¿verdad? En este caso, como tenemos que h tiende a 0, la variable, ¿verdad? Al valor que está tendiendo. Entonces, acá, por ejemplo, si fuese x, cuando x tiende a, por ejemplo, y acá usamos prácticamente el entorno plecafrac, ¿verdad? Y haciendo análogamente vamos escribiendo nuestros demás caracteres, ¿verdad? Veamos. Bueno, y así diferentes símbolos en los cuales también hay integrales. Estas son figuras. Veamos este. Ese es para la sumatoria, ¿verdad? Las sumatorias en general. Entonces, en este caso solo usamos el código plecasum. En este caso ya nos arroja el valor desde dónde hacia dónde va la sumatoria, ¿verdad? Por ejemplo, si k igual a 1 en este caso, lo podemos colocar como subíndice y eso como un superíndice, o en algunos casos ya prácticamente nos arroja, ¿verdad? Ese formato. Bien, me preguntan sobre las imágenes. Yo ya lo expliqué, sin embargo lo voy a volver a explicar, ¿verdad? Luego de terminar esto, bien, entonces, en este caso, si nosotros nos fijamos, hemos escrito, ¿verdad? Una serie de caracteres. En este caso tenemos b sub k por b de k más 1, que en este caso es un vectorcito, más, en este caso podemos digitarlo directamente por i sub k, ¿verdad? Que es otro subíndice. Y si nosotros nos fijamos, siempre que escribimos una ecuación, en este caso lo iniciamos, ¿verdad? Con el entorno Pleca-Begin Equation y lo finalizamos también respectivamente con Pleca-End Equation. Para cada una de estas ecuaciones, si nosotros no colocamos asterisco en este caso, también el programita nos va numerando en este caso la ecuación. Veamos acá qué es lo que pasa. Veamos si nos permite escribir ecuaciones Sí, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos fijamos, acá nos escribió prácticamente esta ecuación, el documento, ¿verdad? Prácticamente es un documento
en blanco, podemos decir, ¿verdad? Donde estamos haciendo esas pruebas. Sin embargo, si nosotros acá escribimos, veamos si nos permite con llaves. ¿Qué tal si le escribimos bueno, no me aparece acá el... Vamos a dejarle este. En este caso, veamos si cambia. No, ¿verdad? No me tomó esa opción porque a veces con asterisco lo que hace es que no me numera, ¿verdad? La ecuación, veamos así. No. Bueno, entonces podemos investigar, ¿verdad? Ahí cómo estas ecuaciones no salgan numeradas. Yo ya lo hice en algún momento, pero no, no me funcionan ahorita, ¿verdad? Veamos si acá me permite así. Ajá, ahí está. Bueno, entonces es esto. Si nosotros colocamos un asterisco en este caso, prácticamente lo que pasa es de que la respectiva ecuación que estamos colocando no la numera, ¿verdad? Ese 19.2 no se preocupen, ¿verdad? En ese caso, eso yo lo había colocado. En realidad, la ecuación es esta. Entonces, si ustedes se fijan, si nosotros escribimos ese asterisco, prácticamente la ecuación no sale numerada. Veamos qué más. Bueno, en ese caso vamos a revisar lo de las imágenes, ¿verdad? Como fue la pregunta que dijo la compañera. Bueno, en primer lugar, nosotros debemos de asegurarnos que esta imagen esté en la carpetita, en una carpetita, donde allí mismo les recomiendo que ingresemos también nuestro respectivo código text. Es decir, este código que estamos digitando también lo guardemos en esa carpeta. Después, eh, usemos este entorno, pleca Beijing Figure y pleca en Figure, ¿verdad? Entonces con eso nosotros abrimos el entorno para que esta figurita salga, ¿verdad? A imprimirse, dicen algunos, ¿verdad? O prácticamente lo presente el editor. Entonces en este caso, si nosotros queremos centrarlo, por ejemplo, le escribimos pleca centering y en ese caso pleca include graphic, prácticamente lo que está haciendo es darle el tamaño a esa figura, ¿verdad? Hay quienes que aquí le dan tamaño izquierda, tamaño derecha. En este caso lo he hecho en general. Acá pueden ir probando ustedes de que va a ir variando prácticamente el tamaño de la imagen
entre nosotros vayamos variando estos decimales, por ejemplo. Acá escribimos prácticamente el nombre de la carpeta y también el, el nombre de la figura, ¿verdad? Que nosotros podemos ingresar. O también solo copiamos y pegamos directamente acá y el mismo editor prácticamente escribe el código. Eh, lo intentan y cualquier cosa pues me preguntan por plataforma o me preguntan el día sábado, ¿verdad? Y ese Pleca Caption prácticamente es para que nosotros le demos un nombre visible a la imagen, es decir, ok, en ese caso, si nosotros escribiéramos eh, partes o procesos por el que pasa una persona, ¿verdad? En cuanto a cuando se le hace un estudio de seguros, por ejemplo. Entonces, esto es lo que va a aparecer acá. Le estoy diciendo algo así por el estilo porque prácticamente se está hablando de ello en el texto, ¿verdad? O nosotros quisiéramos escribirle diagrama de estados, por ejemplo, entonces a esto, entonces aquí escribimos ese diagrama, ese nombre y eso es lo que nos va a publicar en este caso. Y Pleca Lever, en ese caso, este nombrecito que aparece acá es, por lo general es el mismo que aparece en el nombre en la figura que tenemos en la carpeta, o sea, la que estamos visualizando acá o la que queremos editar acá, ¿verdad? Pero nosotros podemos escribir cualquier nombre. Por ejemplo, si nosotros nos sentimos cómodos con ponerle figura de estados, acá, por ejemplo, le podemos poner figura de estados. Y en ese caso, ¿para qué nos sirve esta opción? Bueno, en este caso nos sirve para que nosotros podamos llamarla desde cualquier lugar, ¿verdad? Por ejemplo, la podemos llamar aquí en este caso y solo escribimos pleca level y acá nos va a aparecer en ese caso figura de estado, ¿verdad? Solo la vamos a en el texto va a aparecer como que estamos hablando de esa figura, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, acá como no le pusimos nombre, solo aparece como figura 4 y 2 puntos, ¿verdad? Sin nada, porque acá no le pusimos nombre. Sin embargo, si nosotros la llamamos, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, miren. Bueno, en ese caso no lo hicimos con esa forma, más sin embargo, si nosotros la llamáramos aquí más adelante, solo teníamos que poner pleca ref y, y el nombre de esta figura, pero completo, ¿verdad? De acá hasta acá, para que esta figura sea llamada o sea referenciada. Entonces, en este caso nos va a aparecer figura 4 aquí en el texto. No nos va a aparecer de nuevo la figura, ¿verdad? Sino que solo el nombre figura 4 como referenciada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna consulta más?
Veamos esto. Bien, otra salida, por ejemplo, es de... Bien, vamos a ver qué dice la compañera. Bien, en ese caso sí, vamos a intentar, ¿verdad? El problema es de que en algunas ocasiones prácticamente es la señal la que perjudica. En ese caso a mí no me ha dado muchos problemas, ¿verdad? Pero lastimosamente, este, el hecho de que yo no pueda escucharlo, ¿verdad? Prácticamente a veces casi es por problemas de señal, que ya sea, podría ser del lugar, ¿verdad? Que por eso es de que eh, no se escucha, ¿verdad? Entonces habría que ver si utilizando, por ejemplo, Zoom, la señal prácticamente no afecta, ¿verdad? En este caso. Porque recuerden que nuestras credenciales prácticamente han sido dadas en este programa Skype, ¿verdad? Bien, lo que les quiero comentar también es sobre cómo ir numerando, por ejemplo, definiciones, teoremas, etcétera. Vamos a ver si lo podemos encontrar acá. Bien, entonces, eh, en ese caso, si ustedes, por ejemplo, escriben estos, por ejemplo, New Theorem, y ustedes escriben Teo, donde entre llaves vuelven a escribir teorema, lo que significa es que a lo largo del texto, cada vez que ustedes escriban Teo, ya vamos a ver de qué forma, este les va a dar un nuevo teorema y ya les va a ir prácticamente contando todo lo que todos los teoremas automáticamente. Por ejemplo, si ya escribieron un teorema, les va a dar el teorema 2. Si escribieron dos teoremas, el siguiente que va a ser escrito va a ser el teorema 2, por ejemplo. 3, por ejemplo. De la misma forma, si ustedes escriben Plekanov Theorem con OPS, estos yo los he creado, ¿verdad? Ustedes pueden escribirle como ustedes quieran y como más lo pueden referenciar mejor. En este caso, esto equivale a observación. Entonces, en ese caso se va prácticamente contando automáticamente. Cuando ustedes la usen, va a ser la observación 1. Cuando escriban el siguiente, va a ser la observación 2. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si ustedes ya escribieron 5 observaciones, pero vuelven a escribir, les va a dar la observación 6, por ejemplo. Y de la misma forma, si ustedes escriban ejem, les va a ir escribiendo los ejemplos, ¿verdad? Y se los va a ir numerando correlativamente, por ejemplo. Veamos esto.
¿qué es lo que escribimos acá? Y siempre esto lo vamos a hacer en un entorno, ¿verdad? Begin ejem y plecaen ejem. Significa que habíamos escrito, anteriormente 9 ejemplos. Entonces, cuando volvimos a escribir este entorno para escribir un ejemplo, acá automáticamente el editor les escribe ejemplo 10 porque ya se había escrito 9 ejemplos, ¿verdad? Y así esta es la gran ayuda o la gran ventaja, ¿verdad? De usar este editor prácticamente porque lo que hace es ir numerando automáticamente los ejemplos, ¿verdad? Claro, si ustedes quisieran que esta salida no fuera todo mayúscula, entonces cuando definieron ahí arriba donde le escriben plecanib teorem, ejem, y entre llaves le escriben ejemplo, ahí es donde tienen que definir prácticamente cómo quieren que salga esta palabra ejemplo. Sí, es muy bonito, prácticamente interesante y también útil el editor porque podemos escribir muchísimas salidas, ¿verdad? En lo cual ustedes pueden quedar encantados, ¿verdad? Para escribir documentos muy bonitos, representativos y también formales. Por ejemplo, lo mismo podemos hacer, aparte de los ejemplos, con notas, ¿verdad? Aquí automáticamente les puede ir dando el editor nota 1, nota 2, nota 3, etcétera, ¿verdad? Bueno, acá hay otro entorno, veamos. Bueno, ese es parecido a lo que ya vimos, ¿verdad? Veamos si hay algún entorno acá. Quiero explicarles, ¿verdad? Sobre cómo emparejar o cómo utilizar el modo alineado, ¿verdad? Bueno, revisemos otros textos. Bueno, en este caso, ¿verdad? ¿Cómo hacer o con qué entorno o qué código usar para que ustedes puedan tener una salida de ecuaciones alineadas, ¿verdad?
Bueno, en ese caso nosotros podemos enumerar a la vez, podemos o enlistar, ¿verdad? Y podemos alinear al mismo tiempo. Entonces aquí es donde yo les decía casi al principio que para ello nos sirve el Beijing Itemais, ¿verdad? Porque en este caso cuando yo escribo acá, en ese caso está este A, B y C, yo lo he creado, pero al final ustedes pueden escribir, por ejemplo, esto acá, lo escribimos acá. Veamos si vamos a cortar, ¿verdad? Para ir en orden acá. Y luego lo quitamos de ahí. Lo quitamos de acá. Veamos si esto funciona, ¿verdad? Ajá, en este caso, ¿por qué no funcionará? ¿Será que algún paquete nos está haciendo falta? Bueno, sí, hay un paquete que prácticamente no lo estamos ocupando, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito. Bueno, entonces les averiguaré, ¿verdad? Sobre ese específicamente, ¿verdad? El paquete que se va a utilizar en este caso. Sin embargo, permítame que por aquí lo tenía preparado eso. Es este. ¿Cómo podemos ingresar otro paquete, ¿verdad? En este caso.
está haciendo chiste y algo. Bien, lo vamos a elaborar acá, ¿verdad? Porque algún conflicto es el que se formuló. Cuando tengan algún conflicto así, les recomiendo, ¿verdad? Que prácticamente copien en un